Y vamos a meternos en un caso que es muy representativo de un reclamo de muchas familias por presunta mala praxis. Y en este caso, llegar a juicio implica que hay pruebas que comprometen mucho al profesional de la salud, al médico imputado en esta causa. El médico es Maximiliano Babsías. La víctima, quien perdió la vida, era una chica muy jovencita, se llamaba Julieta Viñales. Entró por una cirugía de amígdalas y terminó perdiendo la vida. Estamos en contacto con su mamá, con Cintia Aboal, que está preparándose para este momento tan movilizante seguramente, el juicio que ya tiene fecha de inicio. Hola Cintia, ¿cómo te va? Buenos días y bienvenida a Pelado Stream. Hola, buenos días, Daniel, y un saludo para toda la audiencia. Bueno, Bueno, contanos, muchas gracias por visibilizar el caso de Julieta. contanos, tienen fecha para el inicio del juicio finalmente, ¿no? Sí, gracias a Dios, bueno, el 9 de septiembre va a comenzar el juicio por Julieta. Desde el año 2022, desde septiembre aproximadamente, del año 2022, Maximiliano Babsia fue imputado por homicidio culposo. Y bueno, durante todo ese tiempo estuvimos esperando la fecha del juicio. Uh-huh. Eh, Sé que esto es muy doloroso, pero también me parece al mismo tiempo que es muy importante visibilizarlo. ¿Cómo fue que Exacto. sucedió la intervención? Una cirugía menor de rutina, como una cirugía de amígdalas que finalmente derivó en el fallecimiento de Julieta. ¿Cómo fue? Tal cual. Bueno, Julieta tenía 18 años. Decidimos hacer una consulta con un otorrino porque, bueno, tenía anginas a repetición y esporádicamente, bueno, tenía que tomar antibiótico porque se le hacían los hisopados y le daba positivo para el estreptococo. Entonces, bueno, decidimos hacer una consulta, lamentablemente, con esta persona, con Maximiliano Babsia, en la clínica Cáceres. Y bueno, coordinamos todo para la cirugía. Nos solicitó análisis clínicos, un electro, el informe del cardiólogo, bueno, el prequirúrgico que se Sí, pide sí. habitualmente para una cirugía. Yo también le pedí si por favor me podía recetar toda la medicación que Julieta iba a requerir después en el posoperatorio, así que me indicó antibióticos, analgésicos, corticoides. El 10 de febrero se acerca a la clínica Cáceres con su papá, mi marido Leonardo, a la intervención. Teóricamente iba a ser algo muy sencillo, una hora aproximadamente iba a demorar la cirugía. Julieta se presentó con todos los recaudos que él le indicó y bueno, luego de cierto tiempo la pasaron a una habitación para que se recupere de la anestesia y él nos dijo que estaba todo bien. Le dio a mi marido otra receta de otra medicación que era el ácido tranexámico. Entonces cuando llegan a casa, bueno, me dice que había que comprar esa medicación. Me pareció raro porque yo ya le había solicitado todo a él, Ujú. pero bueno, pensé que se había olvidado. Googleando, me doy cuenta que esa medicación, el ácido tranexámico, se utiliza para las hemorragias. Mm-mm. Le mandé un mensaje a García consultándole y me dijo que, bueno, que tenía que tomarlo como estaba indicado. Ujú. Quedamos que el jueves siguiente fuera control. Julieta se operó un lunes. Ujú. Vamos el jueves siguiente para que la controlara. Julieta durante todos esos días estuvo con muchísimo dolor, no quería comer casi nada, solamente tomaba líquido o comía yogur o cosas frías. Y bueno, ese jueves nos acercamos al consultorio que él tiene por la calle General Hacha, ahí en la esquina de la Palmera de Dos Brazos. Sí. La revisa Julieta y bueno,
le decimos que está con mucho dolor, especialmente del lado derecho, Ujú. que es bastante importante ese dolor que sentía, que no le permitía comer. Y él me dijo que, bueno, que nos quedáramos tranquilos porque del lado derecho le había costado mucho más sacar la amígdala. Luego que Juli fallece, nos enteramos eh, que durante esa cirugía él tuvo que llamar a un colega, otorrino, que estaba de guardia en el hospital Rawson, porque no podía parar con el sangrado de Julieta. Uf. En ningún momento nos comentó eso cuando Juli salió de la cirugía. Eh, no sé si se habrá olvidado o qué fue lo que pasó, pero en ningún momento nos comentó que tuvo que pedir ayuda a un colega. Cuando llegó este colega, ya había podido frenar la hemorragia de Julieta. Así que bueno, siguió la cirugía y bueno. Ese jueves que vamos a control, él indica un protector gástrico porque como estaba con mucha medicación, podía producirle una úlcera gástrica, así que Claro. le agregó un protector gástrico y que nos quedáramos tranquilos, que estaba todo bien. Julieta le vuelve a repetir que tenía muchísimo dolor, así que bueno, le agregó otra medicación y le bajó la dosis del ácido tranexámico. Ujú. Al día siguiente, el viernes a la noche, nosotros estábamos en casa acostadas, yo estaba acostada con ella, Julieta se levanta para ir al baño y en un momento escucho, mamá, ayúdame. Voy corriendo al baño, le digo que empieza a vomitar sangre, una cantidad impresionante, coágulos, se me desvanece, lo último que me dice es, mamá, ayúdame, me ahogo. Y se me desvanece y trato de acostarla en el piso de costado para que no se ahogara. Como nosotros teníamos en la esquina un puesto policial, salgo corriendo a pedir ayuda. Vienen los policías, la cargamos a Juli en mi camioneta y me voy a la guardia del Marcial Quiroga. Ujú. Julieta estaba con pérdida de conocimiento, entró con un shock hipovolémico, las pulsaciones estaban bajísimas, Claro. eh, le pusieron oxígeno, la estabilizaron. Yo en ese momento me comunico con Babsía, le digo lo que está sucediendo y me dice, ya voy para allá. Ujú. Bueno, la estabilizan a Julieta, ya estaba un poquito mejor, eh, sus parámetros estaban más normales, pero estaba muy pálida, las dos estábamos llenas de sangre. Claro. Es más, cuando estábamos esperando en la guardia, se acercó un patrullero a preguntarme qué era lo que había pasado, Claro, porque claro. Pensaba se que por pensaba en ahí cualquier otra cosa, que era un ataque, verdaderamente, claro, claro, algo que violento. había querido atentar contra ella. Y le expliqué que le habían operado de las Sí. amígdalas hace unos días y que empezó a vomitar sangre. Bueno, la estabilizan, llega Babsía, habla con el médico de guardia y me dice, bueno, mami, quédate tranquila, que esto lo que pasó fue un desprendimiento de una cascarita. Me llamó la atención porque, bueno, la cantidad de sangre que había Sí. vomitado mi hija no me parecía normal para un No. desprendimiento de una cascarita. No. Me dice que, bueno, que la querían trasladar al hospital Rawson, que él tenía su equipo ahí en la terapia, que cualquier cosa que pasara, iban a estar atentos a lo que pasaba con Julieta. Bueno, la trasladamos al hospital Rawson, entró a terapia, le hicieron análisis de sangre porque, bueno, había perdido mucha cantidad. Julieta se seguía quejando del dolor. Ujú. Y bueno, me vuelve a repetir que me quedaba tranquila, que no era nada preocupante, que solamente se había desprendido una cascarita del lecho amigdalino. Ujú. Uno confía en Sí, el claro, médico por que te supuesto, atiende. por supuesto. Yo trabajo en el ámbito de la salud, pero bueno, no entiendo en realidad. Yo confié, puse la vida de mi hija en sus manos y si era un profesional, él sabía lo que estaba pasando. Claro. ¿Y?
Bueno, ingresa a terapia, la recibe el médico que estaba de guardia. Y bueno, así fue que Juli pasó el sábado a la mañana, sin comer tampoco, comía Claro. sólidos, fríos. A la tarde, el sábado a la tarde, Babsía pasa a verla, deja indicado la medicación, me dice que puede comer, le explico que sigue con mucho dolor, me dice quédate tranquila que le voy a dejar indicado un poquito de morfina para que pueda descansar bien a la noche. Ujú. Bueno, la dejo ese sábado porque ya se terminaba el horario de visita y a las 3 de la mañana recibo un llamado desde el hospital que fuéramos urgentes porque Julieta había vuelto a repetir la hemorragia y había entrado en paro cardíaco, que la estaban reanimando desde hace 40 minutos y que, bueno, fuéramos urgentes porque no sabíamos si la íbamos a ver con vida. Qué horror, Imagínate dejar a tu hija qué en horror. una cama con un buen estado de salud. Esa noche Julieta me dijo, tráeme el celular porque me aburro acá sola. A que vos llegues a terapia y veas un revuelo de médicos por todos lados, todos encima de tu hija, tratando de salvarle la vida. Julieta perdió el 80% del volumen sanguíneo. Uf. Nos pidieron más de 50 dadores de sangre, así que imagínate la cantidad de sangre que perdió. Por la Lo cascarita, llamaron a Babsía también, por la llegó a cascarita. la terapia descontrolado, estorbando a todos los médicos, estaba sacado. Y bueno, deciden ingresarla nuevamente a quirófano, a Julieta, para tratar de frenar la hemorragia, porque Mm, no podían, no había forma de frenar esa hemorragia. Imagínate la arteria carótida, el volumen y la presión de sangre mm. que pasa por esa arteria. Así que, bueno, como pudieron, la sacaron del paro, ingresó al quirófano, llamaron de urgencia al cirujano cardiovascular porque no podían frenar el sangrado por boca, así que le tuvieron que hacer una incisión en el cuello y hacerle un bypass. Eso es lo que tendrían que haber hecho antes de que Originalmente, mi hija claro. se muriera casi desangrada. Desde el Marcial Quiroga luego nos enteramos de que el médico de guardia la derivaba al Rawson para que ingresara nuevamente a quirófano Mm. y Babsía se negó totalmente. Él dijo que era su paciente, que él no quería que ingresara a quirófano, Cintia, que no era necesario Cintia, de tu relato y de tu relato tan pormenorizado, la verdad que muy conmovedor también. eh, Uno deduce, y decime si estoy mal, que en la cirugía original, la de amígdalas, se pudo haber tocado de manera indebida, haber generado una incisión de manera indebida en la carótida. ¿Es eso? exacto. Eso fue lo que pasó. Eh, Cierra todo. El lado derecho que Julieta se quejaba de que tenía mucho dolor, justamente era del lado donde él me dijo que había tenido que escarbar más. Mm, Eh, digamos que no es que le rompió la arteria carótida en la cirugía, porque si no mi hija se hubiese muerto desangrada ahí, sino que la arteria tiene 7 capas, ujú, él lastimó con ujú. el láser o con lo que operó Julieta capas de esa arteria, Claro. y a medida que fueron pasando los días, eh, tuvo la primera hemorragia en mi casa y a las 24 horas volví a La repetir repitió. otra hemorragia donde, bueno, ya sabemos el final, Juli terminó con muerte cerebral. Estuvo 20 días en terapia. Yo le pedí a los médicos que por favor la mantuvieran medicada. Esperaba un milagro por mi hija. Así como se habían confundido en la cirugía, pensaba que se habían confundido en el diagnóstico de muerte cerebral. Julieta dio muchas alarmas, él las desestimó, el dolor del lado derecho,
por algo le dio la medicación, le agregó esa medicación luego de la cirugía, el ácido tranexámico, porque él Claro, claro. sabía Que estaba esa que era lo que había hemorragia. pasado en esa cirugía. Que estaba esa hemorragia, Eh, evidentemente. entonces Evidentemente. tuvo un montón de alarmas. La primera Cintia, hemorragia en mi casa, ya con eso ¿en te das cuenta de qué, que algo no estaba bien. en qué año falleció? ¿En Eh, qué año fue esto, este Julieta episodio falleció el 3 de marzo del 2020. del 20? O sea, que estamos hablando de 5 años después, 5 años Exacto, después, va a comenzar el juicio, ¿no? El exactamente. próximo 9 de septiembre, finalmente. Así es. Que sea justicia, Cintia, que sea justicia. Así será porque el caso de Juli está más que claro qué es lo que pasó. Y yo creo que alzando la voz y pidiendo justicia por Julieta, prevenimos que otros pacientes pasen por lo mismo. Se Sí, necesita confiar en el sistema de salud. No puede ser que se pierdan tantas vidas por mala praxis, por algo que se podría haber evitado, como es el caso de Julieta. absolutamente. Vamos a estar obviamente muy atentos. Cintia, queremos agradecerte por tu valentía. Sabemos que no es fácil, para No nada. es fácil, No es no es para fácil. revivir todo Recordar esto. todos estos momentos, la verdad que cuesta mucho. Nos cuesta a nosotros escucharlo, nos conmueve escucharte. Y me imagino el caso tuyo, de tu marido y toda la familia de Julieta. Bueno, nuevamente, muchas gracias, Cintia, y vamos a estar Bueno, absolutamente atentos, al desarrollo del juicio. Un abrazo grande. muchas gracias por la difusión. Saludos para Hasta todos. luego, hasta luego. Bueno, Cintia Aboal es la mamá de Julieta Viñales. Tenía 18 años de edad. Tenía anginas y entonces la solución para esas anginas recurrentes fue una cirugía de amígdalas. Esto es poco más que sacar una muela, o menos que sacar una muela, no lo sé. Pero sabemos que es una cuestión de rutina, ¿no? No hay ni siquiera internación. Son unas horitas y a la casa. Hemos tenido un ejemplo en la familia de una cirugía de amígdalas que uno estaba con los nervios, ¿viste? Pero la verdad que no es algo que, nada, no se supere en más de 48 horas, se terminó, ya se puede comer normal, se acabó. A Julieta le costó la vida. A Julieta le costó la vida. Algo pasó en ese quirófano, y no solamente algo pasó en ese quirófano, sino que después hubo evidentemente un ocultamiento de lo que había pasado en ese quirófano. Hay un médico acusado de homicidio culposo. Hay que ver qué pasa con esa calificación en el transcurso del juicio, si aparece algún agravante o no. Maximiliano Babcía es el nombre. Tendrá la oportunidad de defenderse. Eso es un juicio, es una instancia de acusación y de defensa. Claramente ha tenido todas las garantías del debido proceso a lo largo de 5 años que se ha demorado el proceso en llegar a juicio oral y público. El 9 de septiembre entonces comenzará el juicio contra el médico Maximiliano Babcía por la presunta mala praxis y la muerte de Julieta Viñales.